Shalom a todos, bienvenidos nuevamente. Yo soy Jaya Vizquer y esto es Abrazando el Mundo. Este espacio en español de la organización más grande judía que llega a millones de personas en todos los rincones del mundo nos da la oportunidad de conectar a América Latina con el corazón de Israel. Historias de mujeres inspiradoras, líderes, mujeres que han marcado la trayectoria en su vida y hoy están aquí, acompañándonos y edificando nuestras vidas. Hoy estoy muy emocionada porque tengo el placer de estar con una mujer, ella madre, esposa, una orgullosa judía, comunicadora social, coach profesional, cineasta y también productora de televisión, y nos trae una trayectoria de vida increíble. Y tengo el placer de agradecerte, Yocheved Julie Ben-Maman. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Un placer muy grande tenerte. Para mí un privilegio, de verdad que sí. Bueno, de Venezuela a Israel, una jornada, una trayectoria, creo que pasaste por otros países también, Panamá, y una vida, más de 20 años de trayectoria, pero donde lo que más me ha llamado la atención de toda esta historia es cuando dices, como cineasta y productora de televisión, la mejor película de mi vida ha sido ser mamá. Cuéntanos cómo es eso, Julie. Bueno, yo quiero empezar desde la niñez. Cuando era niña siempre jugaba con las Barbies en ese momento y siempre proyectaba cómo iba a ser mi vida. Cómo va a ser mi vida cuando yo crezca, tenga mi familia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 11 años, pero siempre, mientras iba creciendo, jugaba a una familia donde íbamos haciendo las cosas lo mejor posible, alegría, comunicación, y gracias a Dios siempre estaba buscando el porqué. El por qué me toca a mí vivir una familia así, diferente. ¿Por qué nací en Maracaibo, que era una ciudad más pequeña, no había tanta comunidad? ¿Por qué nací judía? Empezamos por, esas son las bases de cómo empezó mi vida. Desde chiquita me pregunté eso. Y siempre soñaba con ser mamá, siempre soñaba tener una carrera y ser mamá, pero no sabía cómo. Y creo que en el trayecto de que la vuelta en Teshuvá, que bueno, me imagino vamos a conversar un poquito de eso, entendí poco a poco que es algo que es un proceso que se estudia, que no viene solo, que es un trabajo personal día a día. En ese momento cuando era niña no entendía eso, pero yo sí creo que el matrimonio y los hijos te vienen a enseñar, si estás dispuesta, tantas cosas para mejorar en esta vida que estamos viviendo. Ellos son los mejores maestros que hay. Y es el mejor proyecto que he tenido. Wow. Sí. O sea, desde muy pequeña sabías que ese era tu objetivo. Sí, cuando mi mamá nos sacaba muchas vacaciones y éramos 4 hijos y íbamos a Miami y de pronto ella decía, bueno, cada uno que invite a un amigo, y éramos de pronto 8 o 7. Y digo, wow, me encanta una familia grande. Todavía no tenía esas cosas de que soy religiosa, no entendía nada de eso, pero me encantaba el balagán, decimos aquí en hebreo, como el movimiento, la alegría, también las peleas, ¿no? Yo podía manejar las peleas. Me encantaba la acción, sí. Bueno, naces en Venezuela, como nos cuentas, te crías pues, en una familia tradicional judía venezolana y decides estudiar comunicación social. ¿Por qué llegas a estudiar comunicación social? Porque, muy buena pregunta. Nazco en Venezuela, en Maracaibo, y después me fui a la capital, que fue Caracas. A los 16 años me graduó del colegio, mi mamá me metió jovencita, y mi mamá y los 4 nos mudamos a Caracas. Y en Caracas yo empiezo, me toca comunicación social. ¿Por qué la escogí? Porque yo siempre pensé, después que me hicieron una evaluación también de qué carrera quiero, que quiero hacer algo en este mundo, dejar un mensaje. Y pensé que a través del cine, de las películas,
todos los directores, todos los escritores dejaron algo plasmado. Y dije, bueno, yo también voy a dejar algo plasmado en este mundo si hago una buena película. Y al mismo tiempo, en paralelo, lo que hice es que de pronto se me abrió toda una vida comunitaria inmensa en Caracas. Por ejemplo, en Maracaibo teníamos que hacer un baile para representar la comunidad y yo sabía ballet, la otra sabía algo y se montaba algo. Alguien que sabía bailarina, agarraban a varias niñas que sabían bailar y se montaba algo para representar. Aquí habían bailes israelíes, había Maccabi Tzair, después hubo movimiento de juventud, de jóvenes, de universitarios, Escuela de Madrid, en todo lo que te puedas imaginar, paralelamente que iba haciendo la carrera me iba metiendo. Y también, al mismo tiempo, era voluntaria de todas las cosas. ¿Por qué? Porque sentí que, aunque todo eso me saciaba, necesitaba algo más. Y no entendía qué. Y esa fue donde empezó el camino para volver en Teshuvá. Pero antes quiero contarte también que yo siempre tuve, desde niña, un poquito miedo a la muerte. Wow. Que mi abuela, que era una persona, mis abuelos eran muy cercanos a mí toda la vida, de pronto un día me paré y dije, wow, como que mi abuela se murió en el sueño y era una niña como de 8 años. Y yo tuve que ir un poco a terapia porque mi mamá no sabía qué hacer conmigo en ese aspecto. Y entonces era como algo paralelo, una búsqueda de algo, ciertos miedos que ningún psicólogo podía ayudarme, psicólogo infantil, todas esas cosas. Y que se me presenta, que empiezo a estudiar comunicación social y me ponen en el turno de la tarde, tenía la mañana libre, empecé a ver también en la agenda comunitaria, porque los bailes israelíes eran en la noche, ciertas cosas eran sábado, etc. Y había un shiur de Torah de Chabad, que lo daban Mati Yakuboch y Haya Perman, que eran Chabad de allí. Y me metí, yo era niña de 17 años en ese momento, y puras señoras casadas, y era de Parashat Shabua, sobre la historia, lo que dice la Parashá de la Torah en esa semana. Y empecé a ver como que me gusta. ¿Y dónde hay más? No había más. Y empecé a leer un poquito, me prestaban libros. Me acuerdo que me fui a un festival de cine en Cuba y le dije a Mati, déjame llevarme algo de Chabad a Cuba. Entonces me dio un montón de Hanukiot y se los repartí y compré chocolates y todo y fui a una fiesta de Hanukkah de la comunidad. Siempre tuve algo comunitario. Y pensé que con eso ya era suficiente. No, nunca fue suficiente. Y hubo algo en mi casa donde cada uno empezó como una teshuvá diferente, en otro momento. Yo fui muy paulatina porque me da el hecho que ya yo vi que Shabbat era algo importante, pero tengo nada más 17 años, me tengo que casar. No hay nadie religioso alrededor, o sea, es algo como irreal. Y además de todo tengo el sueño de ser cineasta, de hacer algo con mi carrera. Entonces yo voy a poner ahorita límites que soy quien soy, para poner límites ahorita que no voy a trabajar en Shabbat, no voy a hacer esto. Entonces mis cambios de verdad fueron un poquito más lentos en comparación al conocimiento que tenía. Me costó mucho el cambio, pero eran pasos seguros. Cada vez que hacía un paso era seguro. Ese espacio te dio la posibilidad de convertirte en una productora seria de cine y televisión. Cuéntanos un poco cómo es esa trayectoria paralela a toda tu teshuvá y tu vida comunitaria, porque llegas a niveles de producción de televisión y cine muy, muy altos. Cuéntanos un poco esa historia. Empecé como cualquier persona empieza siendo asistente. Empecé trabajando con un fotógrafo de la comunidad, después con alguien que hacía videos, que me dieron la oportunidad de hacer pasantías. Luego empecé con una productora de cine, también otra pasantía, y de ahí fue conociendo gente. También había una profesora en la universidad mía que le gusté mucho y apenas me gradué me agarró para trabajar con ella. Y tenía un amigo de Maracaibo que se crió conmigo, que se dedicó a esto y siempre me buscaba para hacer producciones. Entonces había muchas cosas allí, empecé fija en lugares y de pronto me di cuenta que quiero trabajar freelance y ver en qué compañía me siento mejor. Y así fui, hice comerciales para la televisión de Europa, hicimos películas para Radio Caracas Televisión con los mejores directores, ayudé a escribir un guión, hice preproducciones de cortometraje, producciones de cortometraje, también hice producciones de películas que no se llegaron a filmar, pero que se hicieron. Y fui haciendo, pero sentí ahorita que mi vida estaba abocada al trabajo y no había otra cosa. Yo podía estar en un estudio de televisión 36, casi 48 horas y no me daba cuenta. Era como una adicción al trabajo. Y en paralelo siempre tenía esa llama de la Torá. O sea, que no quería trabajar en sábados, pero no tenía otra opción.
hasta que en un momento sentí que ya estaba como muy agobiada, no ponía límites en mi vida, y iba creciendo también. Y llegaba como mis hermanos ya cumplían, y yo quería llegar a la cena de Shabbat, y a veces llegaba tarde, y me sentía mal por eso. Y el sábado salir, que decidí un día, pensando conmigo misma, tengo que poner un límite y quiero... El Shabbat es un límite para la vida. Y yo estoy convencida que es lo correcto. Y empecé a cumplir Shabbat y me tuve que separar de todo el mundo, del video, del cine. Wow. Pero Dios te acompaña en todos los caminos. Y me ofrecieron paralelamente ahí producir un programa de radio. Y trabajaba en días de semana. Mientras producía el programa de radio, también se me dio la oportunidad que tenía más apertura para ir a otras cosas. Y vi de pronto un aviso que estaban buscando camarógrafos en varias partes del mundo para un proyecto de Steven Spielberg, que no sabía si era verdad o no, era un aviso muy pequeño. Y yo escribí una carta importante de por qué considero que, porque yo seguía siendo voluntaria, de Yad Vashem, de haciendo videos para todas las cosas. También estaba en teatro en Hebraica. Y les dije a ellos que creo que puedo ser una buena candidata, y Venezuela es un país que es importante entrevistar sobrevivientes. Hay bastantes sobrevivientes de la Shoah, aunque no había nada registrado, ninguna lista grande. Y me entrevistaron y me mandaron un curso, y Baruch Hashem pude ser, gracias después de ese proyecto, que iban acompañándome en mi teshuva. Claro. O sea, yo hacía las entrevistas, y cada entrevista que yo hacía, yo salía mucho más fortalecida y convencida que el camino que agarré es el correcto. Y dirigí el proyecto en Venezuela. Es como un momento en donde la vida de Torah con la vida profesional se juntan, ¿no? Sí. Increíble, es como la mano de Hashem llevándote por el camino que era coherente. ¿Y cómo termina esa historia con Steven Spielberg? Bueno, tuve la oportunidad de ir varias veces a Los Ángeles, porque íbamos los coordinadores de los países para allá, y siempre él tenía algo que no llegaba a la reunión, porque nos daban como más material, información, cómo va el proyecto. Hasta que ya yo, después que me casé, dejé el proyecto y querían cerrar la oficina. Dije, no se cierra hasta que el último sobreviviente no lo entrevistemos. Wow. Y se lo dejé a una de mis entrevistadoras, que ella también lo quería agarrar, y yo pensé que era muy apta, y se quedó unos meses más, gracias a Dios, entrevistando a la gente que faltaba. Hicieron como una cena de gala para todos los entrevistadores, para agradecer todo este proyecto, todos los coordinadores del país, no los entrevistadores, son miles. Y fui ya estaba casada con mi esposo, ya vivíamos aquí en Israel, y estaba embarazada de mi segunda hija. Y me acuerdo que ya después decían, bueno, el que quiera conocer a Steven Spielberg, yo cuando me gradué decía, si yo trabajo con Steven Spielberg, llegué a la cúspide de mi vida, ya, en mi vida laboral. Claro. Y en ese momento mi esposo me dice, dale, tú todavía querías estar cerca de él, conocerlo. Entonces me paré, o sea, me costó, pero me paré en la fila, y de pronto él me quiere dar la mano. Y digo, no, esto es una peluca. ¡Wow! Supe que había una persona que se puso peluca, porque cuando empecé era Shomer Shabbat, pero todavía no estaba vestida con tanto recato. Y poco a poco fui mejorando toda esa parte hasta que ya me casé y... Eras la única de peluca. Sí, la única. En Los Ángeles. La única, Wow. sí, la única religiosa. Y tuvimos una conversación muy linda, y le dije que vale la pena, que le quiero agradecer por la oportunidad que me dio, porque con cada entrevista que tuve el privilegio de oír, yo me fortalecí, y siempre le agradecí a mis entrevistados, que cómo o sea, era una historia, un libro abierto cada entrevista. Claro. Sí. Y en esa búsqueda que tienes desde tan pequeña de sentido, ¿no? De una búsqueda que ni siquiera sabías muy bien de qué era, ¿qué encontraste en esta vida profesional? ¿Qué te quedó de esta experiencia profesional tan importante? Me quedó de la experiencia, tú dices, de los sobrevivientes. Claro, de llegar tan alto, de encontrar un proyecto tan interesante que era la realización profesional. Sí, yo sentí que llegué y sacié, aunque siempre tengo una espina que puedo más. Por ejemplo, el rab que me acompañó a mí en mi teshuva se llama Rab Miletsky, Gershon Miletsky. Yo en todo el proceso que tenía, que dejé de trabajar en Shabbat, que yo iba con él con una lista y le digo, Rab, ahorita voy a dejar de trabajar en Shabbat, ¿y qué va a pasar? De pronto, si me van a empezar, se te va el Yetzer Hara,
O sea, te van a probar ahorita. Te van a ofrecer los mejores trabajos y vamos a ver cómo vas a decir sí o no. Y así pasó. Wow. Yo estaba en paralelo con el proyecto que estaba arrancando de los entrevistas de Survivors of the Shoah Visual History Foundation, y me ofrecían, por ejemplo, ser productora de una película de Alemania, que venían a filmar porque Venezuela es precioso, tiene escenarios espectaculares y no era tan cara. Entonces venían de todas partes del mundo, de Estados Unidos, a filmar. Y yo trabajaba con una productora que tenía todos esos proyectos. Y me decía, ya yo había trabajado mucho tiempo con ella, y me decía, Julie, ¿pero qué? Tu Dios te va a perdonar, son 2 Shabbat que vas a hacer, 2 sábados que vas a trabajar. Yo le decía, mi Dios me lo perdona, pero yo no. Así que no puedo. Y también me entrevistaron para un programa Juana y la Iguana de niños, que era como los 3 programas pilotos, y también me decía, era mi profesora, una que me dio clases en la universidad, que me quería contratar, y me dice, pero, ¿qué? ¿Son 3 semanas que vas? Y le digo, 3 semanas, pero no, yo trabajo de domingo a viernes. El viernes salgo a las 3 de la tarde del estudio y dejo a mis asistentes, yo no puedo seguir allá. Y era una fuerza también de poder poner límites. La Torá, lo que me dio a mí, es esa fuerza de poder poner límites, decir, este es el mundo de aquí y este es mi mundo interno. Y esa es la fuerza más grande que yo he visto. Y esa fuerza me ha llevado, y vuelvo a la primera pregunta que me hiciste, como ser mamá. Una de las cosas que más aprendí de la Torá y de todo lo que estudié en Jinuj, en educación de niños, es como dar límites y dar amor a los niños. Dar límites y dar amor a los niños. Y cuando me preguntan qué mi esposo y yo, una de las cosas que hemos hecho muchos años es recibir muchos invitados. Me encanta recibir invitados y esa es parte de la comunicación social. Si estoy encerrada en mi casa y todavía no estoy trabajando porque estoy criando a mis hijos, pero tengo espacios donde sigo haciendo todo eso, y es el conectarme con las personas y el oírlos y el dar lo mejor que puedo dar. Y era a través de la comida, de invitar, de bajurim, muchachos, muchachas que estaban volviendo en Teshuvá, parejas jóvenes, gente que estaba un poco sola. Y mi casa es abierta para todo ese tipo de público y ha sido abierta años. Yo me he encontrado gente en fiestas. Me encontré a una niña una vez en un compromiso, eso fue algo interesante. Me dijo, Julie, ¿te acuerdas de mí? ¿Tú eres Julie Ben Mamá? Le digo, sí, ¿te acuerdas de mí? Le digo, no. Me dice, estuve en tu casa 2 veces en Shabbat. Cuando vi esa mesa de Shabbat con tu esposo y tu familia, dije, algo así quiero tener. Y te quiero decir, hoy tengo no sé cuántos hijos, y tú fuiste como una inspiración para mí. Cuando me dice eso, dije, es como muy grande, es muy grande. Pero bueno, digo, gracias a Dios que eso tuve, porque en ese momento, sí te voy a contar, cuando llegué a Israel, de estar tan activa y trabajando y tener mi trabajo y comunitariamente, de pronto llegas a un país sola, sin el idioma, sin conocer a nadie y sin que nadie te conozca. Eres como cero o menos que cero. Tuve un bajón muy grande y por eso la Hnasat Orhim, el invitar a gente, me empezó a llenar esa parte tan vacía que tenía. Claro. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Israel? Mira, yo no me casé tan joven, vamos a decir, me casé a los 27 años, porque ya desde muy temprana edad estaba buscando a alguien que quiera conmigo ese rumbo de cumplir Shabbat. Aunque todavía, entonces cada vez que salía yo le preguntaba a las personas, ¿tú te ves así comiendo kasher, cumpliendo Shabbat? Y no. Y justo tenía que esperar a mi esposo que también volviera en Teshuvá y nos encontráramos, y decidimos los dos cuando estábamos juntos, saliendo, que de aquí nos vamos a Israel a estudiar un poco Torá para ir fortalecerse, y yo también, y eso fue lo que hicimos. Y cuando estuvimos aquí, compramos la primera casa, regresamos, pensábamos que era una casa de vacaciones que nuestros padres querían invertir, y hicimos aquí, y al final esa fue la casa donde criamos a nuestros 7 hijos, que era chiquitita, pero bueno, así es al principio y poco a poco. ¿Y cómo era esa cotidianidad de una vida comunitaria? Porque vienes de Venezuela, de una vida comunitaria súper activa, y aquí llegas y comienzas a invitar, a recibir gente en Shabbat. ¿Y cómo combinabas todo este compromiso comunitario y esa generosidad con tu rol de mamá? Siempre los niños eran lo más importante. Los niños eran siempre lo más importante. Si un invitado me quería hablar y mi hijo me necesita, primero viene mi hijo y luego el invitado. O sea, gracias a Dios, y también con mucho estudio, yo digo que estudiamos muchos años en la universidad para ser un buen profesional. Luego mucha gente va a posgrado.
pero no estudiamos, o sea, yo llegué aquí y tenía que estudiar Torá. Y dentro de la Torá me di cuenta que tengo que estudiar educación de niños. Porque educación de niños del mundo de afuera es una cosa y educación de niños con Torá es otra cosa. Tenía que estudiar cómo llevar una buena relación marital, de matrimonio. Yo vengo de otra cultura. Son valores, aunque gracias a Dios crecí con valores muy buenos. Tenía unos abuelos maravillosos, que eran un ejemplo para mí. Mi mamá que dio todo. Mi papá en su lugar un poco lejano. Pero yo quería una vida diferente. Y para tener una vida diferente hay que trabajar duro. Hay que romper con ciertas cosas que tienes preestablecidas que no van con este camino, que son un poquito diferentes. Valores diferentes, prioridades diferentes. Mi prioridad cuando me casé, le dije a mi esposo, y se lo dije antes de casarnos, es la familia y él estaba muy claro, criar a mis hijos. Ya no era esa mujer que me voy a comer el mundo, yo pensé que me iba a comer el mundo. Era una leona siempre. Yo, por ejemplo, con mi periodismo decía, mi hermano decía que yo era la defensora de la causa perdida. Por ejemplo, había algo que no me gustaba en Venezuela, digo, yo soy periodista, sacaba mi carnet, ahora voy a escribir, y escribí varios reportajes en los periódicos, como denunciando ciertas cosas que iban. Y poco a poco fui en un mundo de introspección, de soledad un poco también, pero de introspección para ver cuál es el camino correcto. Este es el camino. Y fui evolucionando poco a poco, entonces fui estudiando, fui llevando mi casa, no fue fácil, venía de 3 muchachas de servicio en mi casa de soltera y de pronto yo tenía que hacer casi todo. Claro. Traje un poquito de ayuda una vez a la semana. Sí. ¿Tú sientes que esa llama de comerse el mundo cuando entras en esta introspección de inmigrante en Israel se apaga? No se apaga, pero se reduce. Ajá. Y tenía que enfocar con mucha fuerza en otro lugar. Eso fue un trabajo muy duro. Quizás cambia el foco, pero no se apaga. Exacto, cambié el foco y no se apagó. Entonces empecé a hacer, por ejemplo, no hacía producción de videos, pero de pronto mis hijos no estaban todavía en el colegio, hice una producción en mi casa, llené a todo el mundo para una fiesta de Purim. Wow. Antes que no iban al colegio todavía, yo quería invitar a todos los que tenían niños chiquiticos. O hacía, por ejemplo, charlas en mi casa de Torah, estudios en Shabbat. Empecé todo el tiempo a hacer cosas que me llevaran como una pequeña keila, como a unir a las personas. Empecé a hacer un gemás también como algo de voluntario para hacer comida para parturientas, que después cuando me fui a Panamá después de algunos años, mi mamá lo continuó. Porque en esta época donde yo vine a Israel no había tantos adelantos como la comida que te la envían de un restaurante, o no había toda la tecnología, o no habían todos los productos que hay hoy en día. O sea, Israel se ha desarrollado de una forma estrepitosa, o sea, grande. Bueno, y llegamos aquí a los 27 años y vimos que nos gustó mucho. Éramos jóvenes, pensábamos que podíamos adaptarnos, pero el precio fue un poco duro. Era empezar desde cero. Pero mi esposo y yo quedamos de acuerdo que si nosotros hacemos el sacrificio, para la nueva generación va a ser más fácil. Y así fue. Entonces, para los niños nuestros es mucho más fácil. Son hijos de Hutznikim, así se llama aquí en Israel, pero ellos se pueden comer el mundo mucho más fácil. Y poco a poco, yo digo, hoy en día tengo 24 años en Israel, tengo 24 años aquí, entonces ya poco a poco a los 24 años te empiezas a mover de una forma diferente, sabes todos los nuances, todas las cosas de Israel, cómo se manejan las cosas, y ya me puedo mover. ¿Te sientes israelí? Me siento hoy en día mucho más conectada aquí que Venezuela, claro. Yo siempre veo Israel como un futuro. De aquí, esta es nuestra tierra. Aquí somos judíos. Aquí nadie nos va a decir judío. Aquí tú eres judío. Yo vi todas las historias de la Shoah que entrevisté y se sentían muy alemanes, muy polacos, y no eres. Eres venezolano, eres panameño, eres español, eres argentino. No, el día de mañana judío. No eres. Claro. Eres judío. Y el judío, esta es su tierra. Wow, increíble. Así siento yo. Esta es nuestra tierra y yo sé que no es fácil, por eso la gente no hace los cambios. No es fácil dejar las comodidades materiales también. Eso nos costó también. Pero yo digo, hay que sacrificar algo por algo mejor.
total. Pero bueno, te dicen Julie, las personas que te conocen mucho, pero también te llaman Yocheved. Entonces, Julie, Yocheved, ¿cómo te gusta que te llamen? Bueno, las personas que me conocen toda la vida me dicen Julie. Ajá. Y Yocheved me pusieron, aunque mi familia no era religiosa, tenían ciertas costumbres y apenas nací me pusieron Yocheved, pero en Venezuela era muy difícil, sobre todo en Maracaibo, porque tengo una prima que se llama Yocheved, decir el nombre Yocheved. Entonces mi mamá me puso Julie. Julie es como un nombre dulce así, pero la gente que me conoce aquí en Israel me llama Yocheved. Y saben que me llamo Julie también, pero... ¿Y cómo te gusta? Los dos. Los dos. Te digo, hoy en día yo soy nací en mi casa y me casé con mi esposo sefaradí y para cualquier esposo es muy importante que el esposo la siga. Entonces renuncié a mis costumbres de que los ashkenazí nombran después de 120 años a las personas y los sefaradí nombran en vida. Ajá. Cuando mi hija tuvo su segundo bebé, era una niña, me dijo, mami, te queremos nombrar. Dime si puedo nombrarte porque yo sé que tú tienes eso todavía. Yo sé que eso le va a hacer muy feliz a papi y yo soy hoy en día marroquí, así que Wow. sí. Y tengo dos nietas Yocheved que son así como yo. Pum, pum, pum. Bueno, después me cuentas un poco de ese cambio de Ashkenazí a marroquí. Pero los hijos ya crecen, el tiempo pasa, te adaptas y ahora, ¿cómo te proyectas? ¿Cómo es esa perspectiva del futuro? ¿Qué recoges de la trayectoria, de tu vida comunitaria, de tu aprendizaje también como maestra, como coach? ¿Qué espera el futuro? Ok, voy a hacer una pequeña sinopsis que he hecho en los años también. De mamá, cuando mi hijo chiquito, tengo 7 hijos, gracias a Dios, Dios me dio esa bendición. Es lo máximo de mi vida. Los amo. Bueno. Entonces mi hijo chiquito ya estaba empezando a ir al GAN, al preescolar, y dije, tengo que hacer algo. Y se presentó la oportunidad porque yo era muy comunitaria también desde mi casa y quería mantener Arnof, donde vivo, limpia. Entonces tenía ciertos proyectos que mi mente iba funcionando y se los planteaba a la parte comunitaria, el centro comunitario de donde yo vivo. Y les encanté, pero dije, no, mi hijo todavía no... Y un momento que ya fue al colegio, de pronto me llama una persona que me conoció y me dijo, Yocheved, se abrió un puesto para ayudar a Olim Hadashim. Es algo nuevo aquí. Y yo creo que tú puedes ser muy... Matín, puedes pegar mucho con eso. Bueno, y necesitan que tenga un título universitario. Bueno, me postulé y después había una competencia. Y cuando hay competencia me da más energía. Sí. Y llegó el puesto a la municipalidad y el que estaba encargado, es un puesto municipal, me agarró a mí y empecé a hacer un trabajo. Ahí volvió toda la cosa comunitaria, empecé a hacer actividades para la gente que habla español, viajes, encuentros, charlas, ayuda para conseguir trabajo. Durante 5 años y medio estuve haciendo eso. Me llenó algo increíble. Y mis hijos era como, si yo trabajaba en la tarde, venían allá, era como la segunda casa. Ajá. Era súper dinámico, súper excelente trabajo para mí y para seguir criando a mis hijos. O sea, en el fondo nunca abandonaste esa vocación. No. Imposible. No. Después de ahí me agarraron para dirigir una revista que hicieron una revista prueba de la revista Mishpaha. Pero antes de eso, antes de que fui, estudié coaching porque te dije que estaba estudiando para educación, sí, estaba estudiando para Shalom Bayit, todas las cosas que tengan que ver con la vida de la casa judía. Y me metí a un curso de coaching que paralelamente a que estaba en el Minal Quilati, en el centro comunitario, yo trabajé en un lugar 5 años y medio de voluntaria para ayudar a mujeres que tienen ansiedad y depresión antes y después del parto. Wow. Les ayudaba con el coaching. Les hacía coaching por teléfono, chequeaba con una supervisora si tenían que necesitar algún otro tratamiento especial, ir a un psiquiatra. ¿En esa época ya habían nacido tus 7 hijos? Sí. Wow. Sí. ¿Cómo es tener 7 hijos y tener una vida comunitaria al mismo tiempo? Tan activa así. Porque no era que hacías pequeños actos de voluntariado, tenías prácticamente una actividad constante en tu vida. Pero te digo que aquí muchas mujeres israelíes son unas heroínas. Ellas trabajan, crían a su familia. La diferencia puede ser aquí que yo estuve algunos años que no trabajé porque quería criar a mis hijos. No quería mandarlos a un maón porque quería yo
hacer lo mejor posible. Y no fue fácil. Es mucho más difícil estar en la casa y criar a los hijos que salir a trabajar, porque salir a trabajar tienes esta recompensa por el material que te dan en tu sueldo. Alguien te dice, Julie, wow. En la casa, no, ¿quién me ve? ¿Quién me ve lo que hago? ¿Quién me dice? Y entonces, en algunos momentos yo me decía a mí misma, Cola acabó, lo lograste. Por ejemplo, que un niño se me tirara al piso y empezara a patalear porque quiere algo y controlar, no ponerme brava, dejarlo en el piso. No sé cuántas horas, parecía que estuviera inconsciente, no tocarlo si respira, hasta que se pare él solo y ya. Y esa fue la prueba más fuerte y ya después no se va a tirar al piso. ¿Quién me dice? Cola acabó. Me dice, felicidades por eso. Entonces yo tenía que agarrar todo un sistema de yo misma felicitarme, porque mi esposo tampoco estaba ahí día a día, todas las horas para ver todo lo que pasaba. Y a veces cuando llegaba del colegio o del trabajo, cuando sabía que no lo podía atolondrar con tanto contenido, entonces tenía que yo misma fortalecerme y ver, lo lograste. Wow. Entonces ponte un punto ahí, cómete un chocolate, decir algo, cola cabot. Porque eso sí tenía yo en el mundo de afuera. Aunque tienes tus vicisitudes en el medio laboral y a veces no es tan fuerte, te tienes que enfrentar a muchas cosas, cuando tienes éxito te aplauden. Y aquí no, aquí el aplauso viene del cielo. Wow. Que Dios dice, este es tu trabajo como mujer judía. Qué lindo. Invertir en tu casa, en tu familia, trabajar tus cualidades como persona, porque ¿qué? El esposo y los hijos, ¿para qué te los mandó Dios? Para mejorarte como persona. No es que tengo problemas con mi esposo. Sí, todos tenemos. Yo tengo y tengo que trabajar día a día y ver que el día de mañana va a ser mejor. Hoy es un día que Dios te dio. Vívelo intensamente. ¿Qué puedo hacer hoy? Mañana es otro día. Vivir el presente. Y nadie te aplaude eso, pero tú dentro de ti misma dices, este es el sentido que Dios dio de la vida. Quizás es lo que más hace crecer. Para mí es lo que hace crecer. Y tenemos nuestras nefilot, tenemos nuestras caídas y volvemos a caer a veces en los mismos patrones de comportamiento. Y dices, pero ¿por qué si ya lo superé? Lo superé y vuelvo a caer en lo mismo. Pero me levanto más rápido. Wow. Estoy mucho más consciente y lo hago mejor. Es un camino. Es un camino hermoso. Y mientras más una mujer, madre, esposa se trabaja, más le das el camino un poco más liso a tus hijos. Ellos empiezan, si empezaste aquí, ellos empiezan 5 escalones arriba. El matrimonio empieza mejor. La educación para los hijos empieza mejor. Van a seguir creciendo porque cada uno tiene sus tropiezos y lo que tiene que aprender en su vida y nació con ciertas cualidades que Dios se las insufló en la personalidad, en el alma, pero empiezan de otro nivel mucho mejor. Es mucha sabiduría la que se gana con ese trabajo de cualidades. Pero ahora sí, volviendo al tema del servicio público y después de haber tenido esa experiencia, ese crecimiento personal tan impresionante, ¿cómo te proyectas? Como persona. Como en el futuro, ¿cómo te ves? Bueno, una abuela, claro, una abuela, una madre siempre, una esposa, pero ¿tú crees que rescatar esta vida profesional nuevamente es una opción? Sí, siempre tengo esa llama de la producción y todo eso, y tengo un sueño. Sí. Pensé, por ejemplo, soñé con que voy a hacer algo para el Señor, que la gente, el recato, hacerle una forma. Todavía no he llegado, no he tenido el tiempo de... Porque ahora tengo una pequeña compañía, una compañía de mantenimiento y gerencia de apartamentos de gente que vive afuera. Y ahí también hago producción. Hago que el cliente esté lo más tranquilo del mundo, fuera de Israel, y sabe que está todo en mis manos. Pero paralelamente siempre siento la parte comunitaria que me falta. Les hago la vida un poco más fácil cuando vienen para acá. He organizado también viajes que mi hermano tiene un grupo de Colel y hacen viajes de aquí de estudio a Israel. Entonces yo organizo todos los profesores, lo que hacen las parejas en la noche, las cenas, toda la semana lo organizo. Y una de las cosas que me dio mucho también en mi vida, que también hice durante estos años, fue enseñar. Porque yo siempre tenía miedo de enseñar, porque dije, ¿quién soy yo? Volví en Teshuvá. ¿Qué tanto sé? Me falta. A veces la memoria no me funciona, no me acuerdo si el perush es este o el otro, tengo que subrayar en qué parte de Shemot era la cosa, no importa.
Pero Rabbi Heller, que es una de las rabanit que me gusta mucho, dice, ¿quién es un maestro? El que sabe Bet y le enseña a uno que no sabe ni Aleph. Entonces de ahí me metí en el mundo de enseñar y con el coaching que tenía, empecé con mi dot, me llevaban a mi drashot y habían ciertos problemas en la interacción con las niñas de los grupos y me decían cuál es el tema que hay que trabajar y lo hacía muy práctico también. Y bueno, y creo que sembré un granito de arena con algunas alumnas. Tengo un problema de mala memoria de nombres. Entonces mucha gente me saluda en la calle y sabe que no me voy a acordar de él. Siempre se los digo a todo el mundo, no piensen que en unos 10, 15 años me voy a acordar de las personas. Y eso pasa. Wow. Pero sí. Quizás sea en la educación, quizás sea en el proyecto de Snoot que dices, pero en algo. Sí. Esa llama no se apaga. No se apaga. Al comienzo hablamos de esa sensación de ser diferente. De sentirse diferente, de ese sentimiento de que hay algo en mí que no es igual, que no encaja. ¿Cómo es eso hoy para ti? Sigo sintiéndome diferente aquí en Israel, porque no soy israelí, soy Hutznikit, pero eso me da un lugar, un puesto que me gusta. Uh-huh. A mí todo el mundo me reconoce, los israelíes, por mi acento. Uh-huh. Al principio dije, no voy a hablar hebreo perfecto, me da pena hablar. Hablo hebreo como hablo, me defiendo, di charlas en la municipalidad en hebreo, no me importa si me equivoco, femenino, masculino, y la gente se acuerda de mí, porque soy Yocheved Ben Mamán o Julie Ben Mamán, y soy diferente, soy de afuera, pero esa diferencia no me molesta, porque ahorita estoy en Eretz Israel. Aquí todos somos diferentes, somos únicos. Aquí todos somos únicos, somos parte de una gran familia. Y Arevim Zelazé, me da mucha lástima todo lo que pasa ahorita con la guerra, que dicen que somos un país unido y no estamos unidos. Otra vez pienso, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar esa perspectiva? Que haya la gente marchando para que viva y se vaya. ¿Cómo puedo? No, Julie, otra vez, reenfócate. El cambio es de adentro. ¿Cómo hago para que en mi casa todo funcione mejor? Para que si yo y mi esposo estamos mejor y yo no hablo la shonara y yo me porto mejor, eso influencia en todo alrededor. El cambio de un yehudí, la fuerza de un judío viene de adentro. El trabajo es de adentro, es de ti. Mi sueño mágico es, y lo quiero decir, es que toda la gente que yo quiero vuelva en Teshuvah. Que vea que esta vida tiene un sentido cumpliendo Torah y Mitzvot. Si no, ¿qué sentido tiene la vida? Y eso es lo que, con mi miedo que vuelve al principio de la muerte que tenía, siempre buscaba un sentido. ¿Por qué vivimos y estudiamos y hacemos dinero y nos casamos, tenemos hijos? Y hay gente que no tiene hijos porque se murió antes y hay gente... Y todo el tiempo me preguntaba. Eso era como una cosa que me atormentaba un poquito y eso fue lo que me hizo también ser más vulnerable a ver que hay otras cosas, que hay una vida de Torah, que se puede volver en Teshuvah. Cuando era una niña que vinieron los Rabbanim, yo decía, qué lindo esa vida, pero ¿será que yo me tengo que convertir a eso? No entendía mucho cómo era la cosa. Y tenemos tanta posibilidad. La gente tiene miedo al cambio, tiene miedo a hacer cosas diferentes, les da pereza también, pero es un cambio tan bello, tan de adentro, tan yehudí. Increíble, qué profundo, y realmente es un viaje profundo que has hecho al interior de Julie, en esa búsqueda y en la valoración de esa diferencia que hoy te hace grande, una líder innata, una líder comunitaria. Y bueno, para terminar, a mí me gustaría, si tú quieres dar algún mensaje a nuestro público, algo que quieras dejarle a nuestra audiencia. Bueno, puede ser que sea algo de lo que te dije al principio. Yo pensé que iba a cambiar el mundo, que iba a dejar un mensaje en el mundo. Y el mensaje lo doy dentro de mi casa. Yo creo hijos, crío a hijos con mi esposo, que vayan por el camino de la Torah, que sean gente correcta, que hagan Kiddush Hashem, enaltezcan el nombre de Dios en cada momento. Y voy a ver mis generaciones así, hice un cambio en este mundo. Mientras más personas crean en eso, en que hay una fuerza, la mujer tiene una fuerza especial,
de cambiar, de mejorar su casa, de mejorar de dónde, el background que tú vienes, hacerlo mejor con Torah. Y todos tenemos una fuerza. Lo que pasa es que nos quedamos así, como una arena movediza, que no nos movemos de ahí, estamos como atascados. Hay que tener una fuerza. Toda mujer tiene una fuerza interna para salir adelante y hacer algo bueno y mejor en su vida, construir su casa. Eso es lo más importante de una mujer judía, la construcción de su casa y siempre tener algo al lado que te llene, donde te aplaudan, si te necesitas eso. Mesat Hashem. Bueno, pues muchísimas gracias, por ti, estar Haya. aquí. Encantada de tenerte aquí en el programa. Definitivamente el verdadero trabajo es el que se hace por dentro. Una entrevista edificante y maravillosa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en la próxima vez.